¿Qué hacía tu familia que creías normal hasta que alguien se horrorizó? Estaba contando la historia sobre cómo el mercado del acero colapsó en Pensilvania y no había trabajo. Cuando se acabaron los beneficios por desempleo, mi papá y su mejor amigo se subieron a unas motos, dejaron el carro con nosotros y se fueron manejando hasta encontrar trabajo, sin un destino fijo. Solo llevaban una barra de pan, una rueda de mortadela y dinero para gasolina. No tenían idea de dónde iban a quedarse. Terminaron en Carolina del Norte. Cuando lograron juntar suficiente dinero para comprar una casa rodante usada que alcanzaba para 2 familias, todos los avisaron y nosotros los seguimos. Vivimos en un camping hasta que lograron ahorrar para pagar una renta. Mientras contaba esta historia, alguien preguntó, ¿o sea que fuiste niño sin hogar? Yo tartamudeé y respondí, no. O sea, no teníamos casa, pero no éramos personas sin hogar. Y me quedé callado, dándome cuenta de que sí, en realidad fui niño sin hogar. Estábamos bien, solo que sin un lugar fijo donde vivir. Mi papá incluso robó pollos de un granjero del lado porque no habíamos comido carne en un mes. Cuando le pagaron, metió el dinero en un sobre y lo dejó en el buzón de ese señor, junto con una nota que decía, por los pollos. Resulta que hay todo un conjunto de reglas no escritas de la pobreza que yo no aprendí, pero que ya tenía interiorizadas. Por ejemplo, si te invitan a cenar, nunca pidas una segunda porción. No sabes si vas a estar comiendo la comida de ese lugar al día siguiente. Nunca me di cuenta de que no era común tener que salir corriendo de tu casa y esconderte en una casa del árbol cada vez que tu hermano hacía de las suyas. Recuerdo que ya siendo adulto, estaba platicando con mi terapeuta sobre las locuras de mi hermano cuando ella me dijo, mira, está bien que sientas empatía por él, pero la verdad es que tenía y todavía tiene problemas mentales serios, sin mencionar que era extremadamente abusivo y cruel. No hablo con mi hermano desde hace más de 10 años. Pero sé que en su pueblo le pusieron el apodo de el sociópata benevolente, porque es súper educado y amable hasta que de repente deja de serlo. La gente que lo conoce bien está un poco sorprendida de que no haya terminado ni en la cárcel ni en un hospital psiquiátrico. Siempre tuvimos una relación muy aguerrida con mi papá. No me refiero solo a juegos o peleas comunes entre niños, sino que él nos lanzaba varios metros en el patio. Nos sujetaba con un candado en la cintura que casi nos impedía respirar. En general, un juego bastante intenso. Mi papá llegó a romper varios sillones porque nos aventaba con toda su fuerza sobre ellos. Conforme crecimos, esas confrontaciones se hicieron más extremas. En la secundaria intentaba esposarme para simular un arresto con resistencia. Él era policía estatal. Eso terminó siendo para él un entrenamiento sin reglas, algo que realmente lo fortalecía. Luego comenzamos a incorporar el uso de su cinturón de trabajo con la réplica azul de su pistola. Y mi tarea principal era arrebatarle ese arma. Estas pruebas nos dejaban a ambos marcados con rasguños, moretones y heridas por el contacto con el suelo. He contado esto a algunas personas y muchos creen que eso es abuso. Pero nunca sentí miedo hacia él ni dejé de disfrutar esos momentos. Tenía una confianza absoluta en que no me haría daño, y siempre fue así. Hasta hoy mantengo con mi papá un vínculo más cercano del que veo que muchos hombres tienen con sus propios padres. Para aclarar mejor la naturaleza de nuestra relación y la profundidad de la confianza que compartíamos. Uno de mis recuerdos más preciados de niño fue cuando, a los 11 años, finalmente convencí a mi papá de rociarme con gas pimienta, algo que le había pedido desde los 8. Después de esa experiencia, quedó tan impresionado con la forma en que soporté el ardor que me regaló un bote extra que tenía guardado. Me dijo que lo había manejado mejor que muchos adultos que había conocido en su entrenamiento policial. Esa experiencia sigue siendo uno de los momentos clave que fortalecieron mi confianza en mí mismo. Crecí en una familia de clase media alta, aunque mi papá provenía de raíces trabajadoras y mi mamá de un entorno de según media baja. Ellos se esforzaban para que mis hermanos y yo no perdiéramos el contacto con la realidad, por lo que nos hacían colaborar en las tareas del hogar, conseguir un empleo cuando cumplíamos 16 años y participar en actividades extracurriculares. No nos facilitaban autos y después de los 10 años dejábamos de recibir obsequios en cumpleaños o Navidad. En esas fechas, en lugar de festejos, nos dedicábamos a trabajar en un albergue para personas en situación vulnerable. Además, cada 3 meses debíamos donar ropa. Para nosotros todo eso era algo cotidiano, pero al compartirlo con amigos y compañeros en la escuela, les parecía algo fuera de lugar. Ellos contaban con niñeras, personal doméstico y coches, y prácticamente no tenían que ocuparse de nada que no quisieran. No tenían trabajo ni responsabilidades. Si no aprobaban alguna materia, sus padres armaban un escándalo, pero luego las aprobaban sin mayor problema.
Muchos adolescentes de esos círculos eran detenidos por conducir bajo la influencia del alcohol. Pero todo quedaba en eso, sin consecuencias reales. Durante mucho tiempo no entendí la gravedad de ser detenido manejando en estado de ebriedad. No es que yo tuviera la intención de hacerlo. Pero por ver que a mis amigos casi no les pasaba nada, pensé que era algo tan leve como tirar basura en la calle. Fue hasta que un conocido, quien venía de una familia de clase media-baja, enfrentó un arresto por conducir ebrios y vio cómo su vida se vino abajo, que capté cuán serio era. Así que mi historia es muy diferente a la de muchas personas. Mis padres nos criaron como una familia común, con lo mejor que pudieron, y los amigos que teníamos nos veían raro porque ellos crecieron en ambientes de clase media alta o alta, muy distintos al nuestro. En la casa de mis abuelos había un vaso sobre la repisa de la chimenea donde siempre teníamos que dejar un poco de alcohol. Decían que si no lo hacíamos, el fantasma del antiguo dueño se enojaba y empezaba a hacer que los electrodomésticos dejaran de funcionar. Yo lo tomaba como una de las tareas de mi infancia, hasta que ya en la secundaria se lo mencioné a algunas personas. Fue ahí cuando me di cuenta de que la mayoría no cree en fantasmas, y mucho menos en tener que hacer labores para mantenerlos contentos. ¿Qué cosas? No saben, justo anoche estaba hablando de esto. En mi familia, cada vez que un adulto ayudaba a algún niño a quitarse una prenda como un suéter que les pasaban por la cabeza siempre decían, desollar al gatito. Pero ojo, que nadie malinterprete, mi familia ama a los animales, no los desollamos, claro que no. Yo siempre pensé que esa era una frase normal, común y corriente, hasta que un día estaba trabajando en un hospital veterinario de urgencias. Estaba viendo a una técnica veterinaria mientras le quitaba el suéter a un chihuahua y sin pensar le dije, desollar al gatito. De repente, todos en la habitación quedaron en silencio, y aterrorizados. Resulta que esa expresión no es nada común fuera de mi círculo familiar. Esto me acaba de pasar hace poco, estaba contándole a mi esposo sobre la cuerda que uno guarda debajo de la cama para amarrarla alrededor del colchón, sacar la pantalla de la ventana del cuarto y bajar por el techo de nuestra casa de 2 pisos. Desde que tenía como 5 años hasta los 16, practicábamos esa maniobra para estar preparados en caso de que alguien entrara a la fuerza en la casa. Yo siempre pensé que todos tenían una cuerda guardada bajo la cama y practicaban eso. Estábamos viendo un video de Red Letter Media y estaban viendo una película tipo Días del Juicio. Algo de prevención para proteger a la familia. Yo solté, oh sí, me acuerdo de la cuerda debajo de la cama. Y él me miró sorprendido y dijo, ¿qué? Todavía no puedo creer que eso no fuera algo normal en la infancia de otras personas, me dio mucha risa. No sé si siempre di por sentado que todas las familias eran así, pero nunca me di cuenta de cuánto no lo eran realmente, hasta que tuve una plática casual con mi esposo. Una vez me preguntó qué solía hacer después de la escuela cuando estaba en secundaria y preparatoria. Yo, sin darle mucha importancia, le contesté, pues casi siempre tenía que llegar corriendo a casa para cuidar a mi papá y asegurarme de que no se quitara la vida, hasta que mi mamá pudiera volver del trabajo. Mi papá sufría de depresión pero nunca buscó tratamiento. Cuando me escuchó, su cara se puso de horror. Entonces por fin mi mente entendió la gravedad y le pregunté, ¿por qué? ¿Qué hacías tú? ¿Iba al cine o me iba a la plaza a pasar el rato? Ah, claro, mi experiencia no era para nada común. La cantidad de cosas que simplemente he soltado así, sin pensarlo, y que le han cambiado por completo la vida a mi esposo. No es mi historia, pero una amiga que tengo tuvo padres abusivos. Su mamá les hacía a ella y a su hermanito, que apenas tenían 4 y 5 años, arrodillarse durante mucho tiempo sobre granos de arroz. Sí, justo como ese castigo terrible que usan para torturar a prisioneros de guerra. Ella nunca se había dado cuenta de que eso no estaba bien, hasta que un día, estando con sus amigos y bromeando, contó lo que le pasaba. La reacción de todos fue muy clara. Nadie se rió ni lo tomó a la ligera, todos le dijeron que eso no era normal ni aceptable. Esa fue una experiencia que le abrió mucho los ojos. Ahí entendió que muchas de las cosas que sus padres le hicieron mientras crecía, en realidad eran abusos de verdad. Mi papá nos abandonó cuando éramos muy pequeños, así que éramos solo mi hermano, mi mamá y yo. Mi mamá era azafata de vuelos internacionales, por lo que no trabajaba con la rutina de 9 a 5 de lunes a viernes. Cuando no estaba en un vuelo, podía faltar de 1 a 3 o 4 días y en contadas ocasiones hasta 5 días, quedándonos completamente solos. Imagínate ser mamá soltera con un niño de 8 años y otro de 6, sin familia cerca y sin papá, y desaparecer por varios días al mes. ¿Quién queda a cargo de los niños? Exacto, el de 8 años.
Para mí eso era lo más normal del mundo. Cuando eres niño, lo lógico es pensar que todos los padres van a trabajar, y cuando llegas antes que ellos, entras con tu tarjeta llave y esperas a que lleguen. Eso hacían todos nuestros amigos y nosotros también. La diferencia era que nuestra mamá estaba fuera varios días por trabajo, pero era básicamente lo mismo. Ella llenaba el congelador con cenas listas, pizzas congeladas y cereal, y nos enseñó a cocinar, a lavar los trastes y a hacer la ropa. Su lógica era: si puedes entender un Nintendo, puedes entender una lavadora. Y no estaba tan equivocada, salvo que yo no medía lo suficiente para alcanzar la perilla, así que me consiguió un banquito y me dijo: listo, eso es todo. Antes de irse, nos decía que cerráramos todas las puertas con seguro, que no abriéramos a desconocidos, que si alguien llamaba dijéramos que estaba en la ducha y que la íbamos a llamar después, y que si teníamos algún problema fuéramos con los vecinos o a la estación de bomberos que quedaba a 2 cuadras. Y así quedaba todo bajo mi responsabilidad. O al menos eso significaba, porque mi hermanito solo andaba de paseo hasta que ella volvía. Nos levantábamos solos para ir a la escuela. Ella ya había pagado el almuerzo, y después de clases o tomábamos el autobús o algún padre de nuestros amigos nos llevaba a deportes y luego a casa. Preparábamos la comida, jugábamos Nintendo, explorábamos el bosque, andábamos en bici a las casas de amigos o simplemente pasábamos el rato hasta que nos dormíamos y todo se repetía al día siguiente. Como solo conoces lo que conoces, y porque los papás de nuestros amigos también sabían y no se preocupaban, nunca pensamos que eso fuera raro. No me di cuenta de lo extraño que era dejar a 2 niños de primaria solos días enteros hasta que tenía como 25 años y conocí a mis suegros. Conté esta historia de mi infancia y se quedaron horrorizados. Ahora entiendo lo complicada que fue esa situación, y creo que eso me volvió demasiado independiente. Para ponerlo en contexto, vivíamos en el bosque y los años 80 eran totalmente diferentes. Trato de no caer en el sesgo del sobreviviente, pero sigo pensando que los padres hoy en día no dan a sus hijos suficiente independencia ni responsabilidades cuando son pequeños. Claro, nadie debería dejarlos solos por días, pero mi mamá tenía razón con lo de la lavadora. Bueno, no es que estuvieran horrorizados, más bien confundidos. En mi familia solíamos hacer una oración antes de la comida mientras nos tomábamos de las manos. Cuando terminábamos la oración, seguíamos sosteniéndonos y movíamos las manos hacia arriba y abajo gritando «Hola de oración». ¿Por qué? Porque supuestamente estábamos enviando las oraciones al cielo, ¿no? No sé, creo que fue alguien que quería controlar sus pensamientos molestos, probablemente yo, para ser sincero, cuando éramos niños, y de alguna manera se quedó. Pero yo siempre creía que eso era 1, divertido y 2, la forma correcta de terminar una oración familiar. Así que una vez, en acción de gracias, lo hice tal cual y todos me miraron súper confundidos. Pero mi familia, benditos sean, me apoyaron y también hicieron la ola de oración. La gente comenzó a reír y ahora, a veces, mi mamá simplemente la grita en las reuniones familiares. Cuando era niño, en la casa tenía una sala de estar y un comedor a los que nadie jamás podía entrar. ¿La razón? Las huellas podían arruinar las líneas perfectas de la alfombra recién aspirada. En los más de 15 años que viví ahí, apenas comimos en el comedor unas 10 veces en total en días especiales o en acción de gracias, y poco más. Por lo demás, siempre nos sentábamos a comer alrededor de una mesita bistró para 2 personas en la cocina, y la sala de estar, pues jamás la pisábamos, de verdad nunca. Me la pasaba en mi cuarto o en una sala familiar que está en el sótano, donde podíamos sentarnos en uno de los sillones reclinables, pero nunca en el sofá, porque los cojines se desacomodaban. Yo creía que todo eso era normal hasta que empecé a visitar las casas de otros amigos. Sí, mi mamá tiene trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado clínicamente, además de varios otros problemas. Crecí en una familia militar en Estados Unidos y solía pasar el rato con mi amiga Jennifer y sus hermanos. Llevábamos como 1 año siendo amigos, explorando los bosques, jugando en las áreas de juegos de las casas dentro de la base, esas cosas. Un día, llegamos tarde a la hora de la merienda y su mamá estaba furiosa, realmente furiosa. Eso me sorprendió bastante, porque mi mamá siempre había sido la persona más amable que uno puede imaginar, aunque no era una cualquiera, tenía límites muy claros. Su mamá nos negó los snacks, lo aceptamos, pero luego nos obligó a arrodillarnos sobre el piso de madera durante 1 hora entera, con la espalda recta, las manos a los costados, sin hablar ni mirarnos entre nosotros. Fue algo muy raro y hasta doloroso. Cuando todo terminó, salí corriendo y me fui directo arriba a contarle todo a mi... Esa misma tarde fue la única vez que la vi realmente enojada con la mamá de alguien más. Yo tenía apenas 7 años. Esos niños, realmente, me daban mucha pena.
Con el tiempo supe que la mamá terminó tras las rejas por el trato duro que daba a su esposo. Una locura. Mi familia siempre estaba bromeando. No paraban de sacar bromas, y Dios te ayude si eras alguien muy sensible, de esos que se la toman en serio y lloran por todo. Un día, creo que tendría unos 10 años, alguien dijo en mi presencia que fulano está enfermo hoy. Siguiendo el estilo de mi familia, solté la broma exacta que ellos habrían hecho. Sí, enfermo de la cabeza, y me reí. Se hizo un silencio incómodo por unos segundos. Todos me miraron boquiabiertos y entonces uno de los que estaban cerca me dijo, eso es algo terrible para decir. Pero lo curioso es que yo no me sentí ni insultado, ni avergonzado, ni a la defensiva. La verdad es que me quedé completamente desconcertado. ¿De verdad era terrible decir eso? Porque mi familia hacía ese tipo de bromas y otras peores todos los días, muchas veces al día, y si alguien se quejaba, esa persona terminaba siendo el blanco de burlas o regaños. ¿Serían mi familia malas personas? ¿O simplemente gente buena que se decía cosas terribles entre ellos, claro, como parte de una broma? Décadas después, recordé ese episodio, uno más entre tantos similares durante una sesión de terapia y me quedé paralizado, diciendo en voz alta, mi familia fue realmente cruel, ¿verdad? La terapeuta, que Dios la bendiga porque fue muy amable, hizo una pausa y con esa voz calmada que pareciera sacada de una serie respondió, parece que ellos ven las cosas con un ojo crítico. En casa, el único computador estaba en mi habitación, así que no era extraño que mi papá entrara cuando pensaba que ya estaba dormido para ver contenido para adultos. Yo podía verlo desde el otro lado del cuarto. Pero como él tenía mala vista, creo que no se daba cuenta de lo claro que se veía. No sé si llegué a pensar que eso era normal. Pero tampoco me parecía raro, pues no había otro computador. Solo me sentía muy incómodo y deseaba que esperara a que yo no estuviera en la casa. Cuando me fui a vivir solo, comprendí lo inapropiado que eso realmente era y también empecé a cuestionar otras cosas que él hacía y que antes creía que eran aceptables. La verdad es que muchas no lo eran. Tuve una relación sumamente conflictiva con un hermano. De esas que trascienden cualquier disputa común entre hermanos. Recuerdo que una vez me persiguió por la calle portando un objeto afilado en la mano. Lo más doloroso fue que nuestros padres no impusieron una consecuencia seria. Yo pensaba que era algo exagerado y aterrador, pero me repetía, bueno, ya sabes, todos los hermanos pelean. No fue sino hasta que hice amistad con alguien que tenía un hermano de edad similar y pude observar cómo simplemente compartían momentos juntos, que comprendí cuán tóxica y extraña era nuestra relación. Claro, en mi familia nadie quiere enfrentar ese tema, siempre lo minimizan o lo ignoran. Y cuando yo saco a relucir esos episodios, sin disfrazarlo con una broma para calmar la atmósfera, me tildan de intencionalmente negativa o de quedarme pegada en el pasado. Y, por cierto, no puedo creer que este sea el comentario que más apoyo ha recibido en Reddit. Pero bueno, después de leer todo lo que han compartido, siento que no estoy tan sola. De verdad, gracias a todos los que han tenido el valor de abrirse aquí. Mis mensajes están abiertos para quien quiera hablar. Respuesta ligera, mi esposo es griego, y su mamá tenía esa habitación especial a la que los niños no podían entrar, solo invitados muy selectos podían acceder. Los sillones y las sillas permanecían cubiertos con plástico, al igual que las lámparas. Era una sala de estar destinada a recibir visitas. Aunque no es algo común, él ha conocido otras familias de inmigrantes donde las madres también reservaban un cuarto así. Respuesta seria. La mejor amiga de mi hermana y su hermana crecieron creyendo que el abuso que se repetía entre generaciones de su familia, perpetrado por su abuelo, padre y tíos, era una realidad inmutable, algo que todas las mujeres y niñas debían soportar sin cuestionar. El día en que algunas de nosotras les hicimos ver que aquello no debía ser así, se convirtió en un instante cargado de lágrimas y consuelo. Siempre voy a admirar profundamente a esas dos jóvenes por atreverse a involucrar a las autoridades de protección infantil, especialmente considerando que la mejor amiga de mi hermana había vivido en un hogar de crianza muy difícil antes de que mi papá asumiera la tutela legal. Además, ambas lograron romper ese ciclo de sufrimiento y hoy son madres valientes y profundamente solidarias. Cuando estaba en la preparatoria, tenía dos amigos que vivían en el cuarto de abajo. Una de ellas, Susan, venía de Quebec y apenas dominaba el inglés. En un momento, subí a buscar algo y sin querer, me topé con mi hermanito pequeño, que cayó de sentón al suelo. Mi papá, que tenía problemas con el alcohol y solía ser muy duro con nosotros, comenzó a gritarme como de costumbre. Rápidamente le expliqué que tenía visita en mi cuarto y al instante se silenció y se marchó.
Volví con mis amigos y allí estaba Susan, refugiada en el closet, profundamente asustada por todo el alboroto que para nosotros ya era parte del día a día. La manera en que mi hermana me trataba. De verdad creía que era normal que un hermano mayor odiara al menor y no hiciera ningún esfuerzo por disimularlo, hasta que cumplí como 14 años. Una vez, en broma, le dije a una amiga que mi hermana no necesitaba fingir ser amable con su hermano solo porque yo estaba presente. Ella me preguntó qué quería decir con eso, y cuando le expliqué, su cara fue de puro horror. Así que sí, resulta que no todos intentan acabar con su hermano. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mi mamá siempre fue súper saludable y nos crió para ser igual. Pero ella llevaba eso a otro nivel totalmente distinto. Ni siquiera los pasteles de cumpleaños se salvaban. No nos permitía ningún tipo de azúcar o aditivos, y lo digo en serio. Ella moldeaba dátiles triturados en forma de pastel. Lo envolvía bien con plástico transparente y después decoraba ese bloque con un glaseado real para que se viera bonito y normal en las fotos. Pero justo después de la sesión de fotos, pelaba cuidadosamente todo el glaseado sin dejarnos ni probar un poquito. La primera vez que contaba esto, la gente me miraba horrorizada, y sigue pasando. Otra cosa que hacían mis padres cuando los animales envejecían o se enfermaban, era acelerarles la muerte de la manera más fría. Tuvimos un hurón que estaba viejo y mis padres lo enterraron vivo. El hurón logró escapar cavando y ellos lo volvieron a enterrar. Cuando nuestra cobaya bebé se enfermó con una infección respiratoria, en lugar de darle medicina, la dejaron en el garaje para que muriera poco a poco. Recuerdo quedarme con ella para que no estuviera sola, escuchaba cómo luchaba por respirar, y las ratas que tuvimos, las dejaron al lado de la calle cuando una de ellas tuvo un tumor, y la otra se quedó con ella para hacerle compañía. Ellos siempre actuaban como si solo fuera un animal y esto es lo que hay que hacer. Honestamente, me sentía confundida, pero también aliviada cuando descubrí que eso no era normal. Porque aunque parte de esa frialdad se me había pegado y me esforcé mucho por desaprenderlo, mi corazón siempre quiso. Y quiso de verdad, cuidar a un animal hasta el final de su vida, gastar dinero si era necesario. Porque amaba esa pequeña vida y sabía que era responsable de ella. Gritaban como si estuvieran enojados, y eso era lo que hacían los adultos. Yo pensaba que todas las familias se comunicaban así, hasta que me casé con alguien de una familia normal. Mi pareja presenció una pelea a gritos entre la esposa de mi papá y su hijo de 30 años. La familia de él nunca ha discutido así, ni siquiera en frente de otros. Una vez, la esposa de mi papá le gritó a mi pareja y yo me molesté con ella. Le dije que no iba a permitir que le hablara así. Pero él me preguntó por qué no me molestaba cuando ella me hablaba igual a mí, entonces caí en cuenta. Yo creía que estaba bien que ella me hablara de esa manera. No fue horror, sino más bien un shock. Mi mamá es una cocinera increíble y solía preparar cenas deliciosas todas las noches. Los niños de los vecinos siempre querían quedarse a cenar porque ella les daba a todos, incluso a ellos, su propio bistec. Unas piezas de pollo si el niño lo quería, o pavo, relleno, papas con salsa y demás. La verdad es que teníamos una granja, así que cultivábamos la mayoría de nuestros alimentos y había bastante para todos. Nosotros fuimos los sorprendidos al darnos cuenta de que nuestros vecinos, muy presumidos, con la casa más bonita en la cima de la colina y que nunca dejaban de recordarlo, apenas les daban a sus hijos una porción de pasta y palitos de zanahoria, si tenían suerte. Esos niños siempre estaban entrando a escondidas a la despensa para robarse mezcla para hamburguesas sin preparar, o si tenían suerte, pasas. Después, empezaron a entrar a escondidas a sacar comida de nuestro refrigerador, jaja. Y del congelador, un día que salimos de la ciudad por unos días. Regresamos y encontramos una ventana de un dormitorio entreabierta y un camino marcado por las huellas de tenis que atravesaba la casa hasta el congelador. Cuando lo abrimos, vimos que las bolsas que antes estaban llenas de galletas tenían solo 3 y unas bolsas donde mi mamá guardaba su pan y pies caseros tenían grandes huecos, como si pensaran, tal vez crean que eso es todo lo que pusieron ahí. Una vez al año, mi mamá y mi papá preparaban unos baldes con agua tibia y jabón, y agarraban unas esponjas grandes. Papá colocaba unos taburetes o escaleras, y los 4 nos poníamos a limpiar la parte alta de las paredes, tanto de la sala de adelante como de la de atrás. Mamá se encargaba de las molduras y papá limpiaba el techo. Ellos fumaban en exceso. Papá con cigarrillos de fuerte intensidad y mamá con unos de tono medio. Por eso, la parte superior de las paredes en ambas salas terminaba teñida de un tono amarillento por toda esa nicotina acumulada. Al entrar a cualquiera de esos cuartos, casi se podía sentir el aire denso, como si una nube baja de humo persistiera flotando en el ambiente.
La sala de adelante era la de mamá, y ahí nos dejaban a los niños ver televisión. La de atrás era mucho más pequeña y era el espacio de papá. Tenía una tele en blanco y negro donde casi siempre pasaban programas de análisis de noticias o documentales. No nos permitían sentarnos allá, a menos que papá nos invitara, y entonces teníamos que quedarnos callados y prestar atención a la televisión. No se llevaban bien, por eso tenían esas salas separadas. Pero curiosamente, limpiar las manchas de nicotina de las paredes una vez al año me parecía un momento familiar especial, algo cálido y extraño, donde todos colaborábamos juntos. Fue hasta hace poco, cuando le contaba a mi esposo sobre esta tradición y le preguntaba si en casa también lavaban las paredes así cada año, que me di cuenta de que eso no era algo común en los 70. Y que en realidad era bastante desagradable que las cosas llegaran a ese punto. Mis papás, sobre todo mi mamá en esa época, se ponían bien pedos después de las 5 de la tarde. No éramos cristianos ni nada por el estilo. Y además teníamos libros sobre la conciencia, ovnis y cosas así, que no encajaban nada en el típico sur profundo. Nunca voy a olvidar lo aterrada que estaba una amiga que se quedó a pasar la noche, la pobre. Al día siguiente, salió con que yo era bruja. Y bueno, la verdad es que ahora sí lo soy, pero en ese entonces apenas tenía como 10 años, jaja. Éramos una familia adinerada y bastante guapa. Así que la gente siempre quedaba sorprendida cuando venían a la casa. La rueda del molino. La dinámica era así. La persona que cumplía años se tenía que poner en 4 patas, mientras todos los demás se formaban en fila, separados de piernas. Entonces, el cumpleañero o cumpleañera tenía que arrastrarse por debajo de esas piernas, y la gente a su paso le daba palmadas en la trasera, lo más fuerte que pudieran. Al escribirlo así, la neta entiendo lo terrible que puede sonar y me queda claro por qué la mujer a la que le conté esa historia se quedó con esa cara de desconcierto. Pero te juro que no había nada de abusivo o raro en eso. De verdad, era una broma hecha en buen humor. Aunque después me enteré de que la mayoría de las personas no consideran las bofetadas de cumpleaños como una tradición real. Mucha gente suele usar su toalla de baño varios días antes de ponerla a lavar. Pero mi mamá encontraba eso asqueroso y decidió que las toallas debían lavarse después de cada uso. Como yo era el encargado de la ropa, tenía que hacer 3 cargas todos los días, una de ropa clara, otra de ropa oscura y una más solo de toallas. Mis padres también insistían en que lo normal era que el hijo mayor fuera prácticamente el sirviente de la familia. Ellos eran los hijos más chicos en familias grandes que tenían dinero y contrataban ayuda doméstica. Así que creo que en realidad no sabían cómo criar de otra manera que no fuera delegando todas las responsabilidades. Además, cuando íbamos a cualquier evento familiar, ya fuera una boda o un funeral, la hija mayor, que casi siempre era yo, tenía que encargarse de todos los niños presentes, aunque no tuvieran ningún vínculo conmigo, para que los adultos pudieran relajarse y platicar tranquilos. No sé si eso es algo típico de la generación de los boomers o si fue porque crecí en una comunidad muy religiosa donde estas cosas estaban súper arraigadas. Aunque mis papás no eran religiosos, les parecía bien adoptar esa forma de pensar. Siento que pasé mi vida siendo señalada como vaga o inútil cada vez que no estaba limpiando o cuidando a los hijos de otros. Me regañaban incluso por hacer mi tarea en vez de ayudarle con la suya a mis hermanos. Ya casi tengo 50 años y todavía batallo con sentirme egoísta o culpable si no estoy limpiando o haciendo algo por los demás.